Bien. Mariano, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, Bien, Mariano, primer pregunta. ¿Qué opinas de lo que está haciendo Macri de bajar el IVA al 0% en algunos alimentos, transitoriamente, obvio, hasta fin de año, y otras medidas más que está tomando a último momento? a ver, yo creo que acá hay algunas cosas que son de extrema gravedad y son urgentes. El principal desequilibrio que tiene hoy la Argentina, más allá de todos los desequilibrios reales que todos sabemos y conocemos, ¿sí? Que hablamos de que la gente no puede llegar a fin de mes, ese tipo de cosas. Pero estamos enfrente a un tamaño problema monetario. Eso significa que deberían aparecer medidas de corte monetario. Disculpame, Estamos Mariano, te acostumbrados. estoy escuchando mal. Mariano, te estoy escuchando mal. Sí, no sé qué querés que haga. No, no Que sé, te estoy escuchando entrecortado, volvamos no sé por qué a hablar. causa. ¿Me Sí, yo escuchás? también te escucho medio corto. Sí, sí, sí. A ver, sigamos ¿Querés hablando. que continúe? Bien, lo que te decía es que Argentina hoy tiene, más allá de todos los males que quejan, tiene un problema monetario urgente. Y eso requiere medidas urgentes en el plano monetario. En ese plano, el gobierno no está tomando nada, ninguna. Y lo poco que ha hecho, es decir, una circular del Banco Central, apunta a aumentar el riesgo dentro del sistema financiero, al descapitalizar a los bancos y no permitir que los bancos establezcan, tengan una posición en dólares de acuerdo a como ellos lo deseen. Todas las medidas fiscales que están anunciando, que ahora se acuerdan de bajar los impuestos, hoy no van a tener efectos para parar la hiperinflación. Con lo cual, cuando yo bajo un impuesto, lo que genero es una caída del nivel de precios. Pero si el nivel de precios viene creciendo, esencialmente la percepción de la gente va a ser que, para darte un ejemplo, una leche vale 70 pesos, la leche mañana puede valer 55 pesos, pero la semana siguiente vuelve a valer 60 pesos. ¿Por qué? Porque no paramos la tasa de crecimiento de los precios. Lo único que hicimos fue generar un salto discreto en el nivel. En un contexto de estabilidad, estas medidas sí determinan una mejora real. Ahora, en un contexto de estar al borde de una inflación, es decir, se están empezando a dar todos los elementos que nos indican que la probabilidad de la inflación es creciente. Es decir, en esa circunstancia, eso no sirve, es decir, en pocos días va a ser arrasado por la suba de precios. Bien, agregando algo a lo que vos estás indicando, Ángel Broda, otro economista que vos conocés, ha hecho declaraciones. El economista Ángel Broda dijo que Macri y Fernández deberían estar centrados en controlar los daños de la sorpresa y desconfianza que generaron las PASO. Se extiende la nota diciendo que el economista Miguel Ángel Broda analizó la repercusión de la abrumadora victoria de la oposición en las elecciones primarias, PASO, en los agentes económicos. Por un lado, explicó que generó sorpresa y mucha desconfianza por los antecedentes que posee el Frente de Todos. Por otro, cuál será el futuro de la economía según la actitud que tomen tanto Mauricio Macri como Alberto Fernández. Esto es un shock de una magnitud fenomenal, sostuvo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, primero, es un shock muy fuerte. No coincido en muchas de las cosas que dice Broda. Creo que está metiendo una cuchara, una cuña política en el medio. Lo que creo es que esto que sucedió iba a suceder indefectiblemente, independientemente del resultado de las PASO. Es decir, para mí, y lo vengo sosteniendo desde hace tiempo, la incertidumbre electoral, básicamente por las restricciones que enfrenta la clase política con posibilidad de gobernar, frente a esas restricciones, tarde o temprano, esto iba a caer. Cuando yo escribía sobre la transitoriedad del plan de estabilización del gobierno, el riesgo político no estaba asociado a que ganara A o perdiera B. ¿Se entiende? Está asociado, ¿sí?, a la imposibilidad tanto de A como de B
es decir, de oficialismo y de oposición, de poder encarar las reformas o de tener la voluntad de iniciar un camino de reformas. Entonces, frente a eso, solamente hay que esperar el momento financiero, en donde aparecen estos saltos secretos, es decir, donde los agentes generan un cambio abrupto en sus carteras. Entonces, creo que también se confunde el diagnóstico. El gobierno cree que había hecho las cosas bien hasta las PASO y que después de las PASO fue castigado y que el resultado de las PASO da lugar a la corrida cambiaria. Esto es lo mismo que decir en la corrida del año pasado, 2018, de que la sanción o la implementación del impuesto a la renta financiera es la única causa que determinó la devaluación que se llevó puesto a Sturzenegger. Eso es falso. ¿Sí? Si bien ese es el detonante, están confundiendo el detonante de una bomba, ¿sí?, con la causa de haber puesto el explosivo en ese lugar. Entonces, ahí tenemos un error de diagnóstico importante, no coincido en ese sentido. Para mí es lo mismo, tanto Macri ganando la elección como Alberto Fernández ganando la elección, en función de lo que han mostrado hasta ahora, en cuanto a qué es lo que harían, ¿sí? Es decir, en el caso de Macri tenemos la historia de su gobierno, en el caso de Alberto Fernández los antecedentes de con quién viene. Frente a eso, no existen alternativas. Entonces, el único camino que le queda al mercado, es decir, que le queda a los agentes, es escaparse del peso argentino, escapar de los activos argentinos, ¿sí? Porque tarde o temprano eso termina en un default y un repudio nuevamente del peso. Bien, te adelanto que a partir de ayer bancos pagaban hasta el 6% de plazo fijo en depósitos en dólares y se incrementó nuevamente los plazos fijos en pesos al 60% para frenar al ahorrista y que no se vaya al dólar. Otro de los temas, la devaluación redujo el PBI en 100.000 millones y agravó la capacidad de pago de la deuda. ¿Me explicás eso, por favor? Mira, el PBI de Argentina está compuesto por dos tipos de bienes, ¿sí? Aquellos bienes cuyo valor está atado al dólar inmediatamente, que son lo que llamamos bienes transables, ¿sí?, los relacionados con el complejo agroexportador. Y después tenemos la mayor cantidad del PBI está basado en servicios, que tienen una dinámica distinta. Vienen a estar atados al tipo de cambio, están atados a la volatilidad del tipo de cambio nominal. En todo caso, responden a un set de precios relativos, ¿no?, con lo que sería el tipo real de cambio. Entonces, en general lo que sucede es, cuando se hace una devaluación, hay un conjunto de bienes, los bienes transables, aumentan su participación en el PBI, pero como esos bienes transables representan un porcentaje muy bajo del total del PBI, los que disminuyen su valor, en términos relativos, que son los no transables, llevan hacia abajo, es decir, el PBI en pesos sube menos de lo que subió el tipo de cambio nominal. Y eso lleva a que el PBI en dólares desaparezca, es decir, caiga. Eso nos lleva, yo no tengo el dato, pero 100.000 millones de dólares, es hablar aproximadamente del 20-25% PBI comprado en esa moneda, ¿no?, valuado al tipo de cambio nominal. Eso tiene un montón de consecuencias. Básicamente, una de las consecuencias es que el Estado cobra impuestos en pesos y que el peso de los intereses de la deuda y el peso del stock, tanto flujo de stock de la deuda, comienza a aumentar, ¿sí?, el porcentaje del PBI, agravando el problema fiscal. Entonces, y generando, es decir, eso es básicamente el punto por el cual sube el coeficiente de nuestro país. Eso, disminuir la solvencia fiscal del gobierno, hace que sea imposible poder pagar la deuda. Después de esta devaluación, antes de esta devaluación, el ratio de stock sobre flujo, deuda sobre producto, estaba en el 85%, hoy está, lo cual nos pone en las puertas del default, ¿sí? El punto es cómo se va a producir el default, porque bajo estos datos, es decir, con un riesgo país que está por encima de los 1.600 puntos básicos, es una locura, donde las tasas de interés en el mundo no son ni parecidas a la de la crisis de 2001,
Es decir, pensemos que los emergentes recibían tasas en el 2001 que eran mucho más altas, con lo cual hay que tomar ahí el riesgo país diferencial entre Argentina y el resto de los países emergentes. La crisis entonces es como si tuviéramos, es decir, uno se acuerda, por ejemplo, en la época de la Rúa, el riesgo país trepando a los 2.000 puntos básicos, y acá dicen, no, bueno, podemos decir, no, pero el riesgo país no llegó a 2.000, no, si así es la relación, y comparamos contra el piso, que es la base de la tasa de interés en la cual se endeuda un país libre de riesgo, ahí lo que vamos a encontrar es que en realidad es como si estuviéramos en términos relativos en un nivel encima de los 2.200 puntos básicos. Y eso es la antesala, es decir, ya la antesala es, estamos en la entrada, en la puerta, ¿sí? Ingresando al camino del default. Bien, ya se sabe que vamos a tener una inflación bastante alta de acá a fin de año. Hay que destacar que la inflación del mes pasado ya fue, el INDEC desperdigó la información, el 2,2%. Con esta hecatombe que se está armando, para vos, ¿cómo terminamos en todo este proceso anual? ¿Llegamos a 50, 60? Tira algún número más o menos estimativamente. Mira, no es serio que tire un número. Lo que te puedo decir es que el año pasado terminamos con 47,8 y lo más probable es que este año terminemos el año con una inflación superior a ese valor. Hay un tema. Todo ahora va a depender de cuál es el pass-through en el próximo mes a los precios. Todo indica que como si estamos al borde de una hiperinflación, el pasaje de la devaluación a precios va a ser cada vez más rápido, porque los sistemas de precios, es decir, los clientes, bueno, tenemos problema de comunicación con Mariano. ¿Se cortó, Eduardo? Bueno, a ver, ya me voy a comunicar nuevamente con él. Ahí está. Hola. Sí. Te estoy escuchando mal, no sé qué sucede hoy. Creo que los tronos nos permiten dialogar, Mariano. ¿Me escucho? Sí, yo también escucho ruidos externos en la línea. Bueno, ahora te estoy escuchando un poquito mejor. Dale, vos me habías dicho recién... Te decía... Que me habías dicho recién que no era serio largar números, pero disculpame, Mariano, no, ¿qué es lo serio? Que te estoy diciendo es, el año pasado terminamos en 47,8, lo más probable es que este año estemos por encima de ese 47,8. Yo, si te tirara un número, te diría estaríamos cercanos al 52 o 55% de inflación. Ahora, lo importante es como alguien que está corriendo. Estamos iniciando el pique, ¿sí? Que es la inflación. Si esto no se para, los últimos meses del año y los primeros meses del año siguiente, la tasa de inflación va a ser una tasa de inflación ya de hiperinflación. ¿Tá? Entonces, el tema es que el índice anual de diciembre de este año va a tener un poco la suciedad de estos meses en donde se cumplió el SANDLE 1 y el SANDLE 2, donde la tasa de inflación daba en función de la dinámica del plan de estabilización. Entonces, el índice anual no me importa, lo que va a importar es la anualización del índice mensual o del último trimestre del año. Y ahí la tasa de inflación, ¿sí? Es decir, de octubre, noviembre y diciembre, va a ser inflación de hiper. Mira, pareció que Toto Caputo hacer declaraciones que me llama mucho la atención. Este muchacho que inventó este bono a 100 años de deuda. Dijo lo siguiente: el ministro de Finanzas, Luis Toto Caputo, aseguró que el mercado sobrereaccionó y que castigó demasiado a la deuda externa. A pesar de que el riesgo país haya bajado un poquito, ayer estaba más o menos en 1.800 puntos, de los 2.328 que había llegado. A ver, ¿cómo se complica esto ahora con la gran deuda externa que tiene la Argentina con el Fondo Monetario y con otros actores, ¿no? Mira, el punto central es saber si Argentina está en condiciones de pagar los intereses de la deuda. Ese es el punto de flujo, ¿sí? La devaluación lo que hace es aumenta el peso de los intereses sobre
el esfuerzo fiscal. Por lo tanto, la probabilidad de que esto sea descontado, como que Argentina no va a poder pagar sus compromisos internacionales, es cada vez mayor. Y esa es la respuesta que tiene el mercado de deshacerse de títulos argentinos, elevando, es decir, haciendo bajar el precio de los bonos y es mentira, es decir, el mercado no castiga por demás, es decir, la economía no tiene moral, ¿sí? El tenedor de un bono no le importa si Caputo es bueno o fue malo, o si Macri es rubio y Alberto Fernández es morocho. Lo que le importa es básicamente cuál es la tasa interna de retorno de su bono hacia futuro. Y en eso es importante entender datos de solvencia fiscal, de estabilidad macro, de estabilidad política. Entonces, frente a esas restricciones, cualquier tenor de bono lo que hace es se deshace de los papeles argentinos, como cualquiera de nosotros nos desharíamos de si estuviéramos calzados en títulos de un país que no sabemos ni dónde queda, pero que solamente estamos mirando su tasa de rentabilidad. Entonces, esencialmente lo que está pasando es la caída del precio de los bonos, es un reflejo de las restricciones económicas que va a tener que afectar cualquier signo político que asuma el gobierno en Argentina. Es decir, el descalabro que se hizo con la deuda pública en estos últimos 4 años, es decir, poner a Argentina nuevamente al riesgo de caer en una etapa de default. Y ahora estamos cayendo, es decir, esa probabilidad de default se está ejecutando. ¿Sí? Entonces la irresponsabilidad de este señor fue llevar la deuda en términos nominales a niveles muy altos, elevando en términos netos, brutos, perdón, la deuda por encima de los 90.000 millones de dólares, alterando incluso la composición de la deuda. ¿Para qué? Para pagar su fiesta, la fiesta macrista de cloacas. Es muy complicado esto, porque en realidad lo que está dejando es un país que está al borde de nuevamente un default. Recordemos que el otro default fue hace 20 años. ¿Sí? Significa que Argentina defaultea básicamente cada 20 años. El default anterior fue en el 82. Así que 82, 2001, 2020. Es decir, nuestro entonces score financiero es patético. Es decir, recuperar o remontar una situación de este estilo tiene costos altísimos, costos en términos de bienestar, es decir, costos en términos de producto, costos en términos de comercio, costos en términos de acceso a los mercados de créditos por parte de las empresas. La situación es terrible. Yo creo que este señor debería callarse la boca por lo menos que no hable, ¿no? Más allá de las posibles causas penales que pueda tener en el futuro por su mal desempeño, ¿no? Sí, comparto lo que decís vos y te doy la derecha también porque por eso te saqué el tema de este impresentable. Para mí Caputo ha sido un impresentable y los negocios que ha hecho a costilla del Estado, de eso no quedan dudas. Cambiamos de tema. Redrado que estuvo, si no me equivoco, en el gobierno o en el desgobierno de 12 años del PJ-CACA. Nuevamente ahora está asesorando a Alberto Fernández y se dedicaría al tema de la deuda. Ustedes como economistas se conocen. ¿Qué opinas? ¿Redrado podría ser recurrente? ¿Podríamos volver nuevamente al pasado? ¿O saben o son conscientes que el posible gobierno de Fernández, ¿no? Puede hacer lo mismo que hizo cuando ellos estaban entre el 2003 al 2015? ¿Cómo ves que Redrado maneje esta situación? Si se puede decir, ¿no? A ver, no, todo eso no lo sabemos, ¿sí? Lo que sí sabemos es que las decisiones no pasan solamente por que alguien se ocupe de un tema en particular, sino esencialmente por entender el equilibrio general de todos los que serían de todos los que están tomando decisiones políticas en la cartera económica, ¿no? Hablamos de eso. Y ahí hay mucho ruido, es decir, esencialmente lo que uno ve es que es una bolsa de datos con gente que tiene criterios distintos, criterios de trabajo distintos, casi diríamos más parecida a una
equipo de emergencia frente a una crisis tan importante como la que tenemos. Eso me lleva a decir, no puedo decir nada acerca de Redrado, más allá de que creo que no tiene la estructura técnica como para poder tema, pero bien podría ser decisiones adecuadas. Pero el problema es que las otras cabezas económicas, ya desde el vamos, si los nombres que se están escuchando en el mercado, ya desde el vamos, lo único que garantiza es una continuidad de los desaciertos que tuvo este gobierno, el anterior y el anterior gobierno. Entonces, el escenario en ese sentido es más de lo mismo. Bien, ha salido un informe que es bastante grave de la Auditoría General de la Nación, donde se ha detectado, y creo que ya entra en un proceso penal todo esto, en donde se critica ahí el manejo que hicieron con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, donde aparentemente el gobierno habría generado algún tipo de negocios, ¿no?, con los fondos comunes de inversión, en los presuntos conflictos de interés y la venta de acciones de Petrobras a Pampa Energy, el grupo de Marcelo Blindin, etc. Y también estaría metido Angelo Calcaterra. La pregunta es la siguiente: ¿el gobierno puede manejar estas acciones a diestra y siniestra como para tapar agujeros de otros lados que el mismo gobierno genera? ¿Se puede hacer eso? ¿Se debería hacer? Porque va en detrimento, ¿no?, de las reservas que tiene el jubilado a futuro. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad aparece como el resultado de la liquidación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. La idea de ese Fondo de Sustentabilidad era que exista un colchón financiero para el sistema de previsión. Ya desde el gobierno de Néstor, desde Cristina, esencialmente se invade la autonomía de ANSES, y este gobierno hizo lo mismo. Cuando necesitó fondos, recurrió a que el ANSES haga una compra compulsiva de títulos del Tesoro, y en la última etapa del macrismo, el retorno de programas de financiamiento, varios, desde el Procrear hasta la Hora 12 y eso, se han financiado con fondos de ANSES. Idéntica tener que timbear con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y utilizarlo como garantía de toda esta fiesta fiscal. En realidad ANSES debería ser, más allá de que tiene graves problemas financieros y económicos en términos de su balance, debería ser un organismo independiente que no tiene que ser utilizado en forma política. Pero bueno, es el mal de Argentina. Cualquier cosa que esté al lado del Estado va a estar contaminada por los errores y por los desaciertos de la política fiscal. Por eso el peor error fue haberse escapado del régimen de jubilaciones privadas, más allá de que de que el mismo Estado se había encargado durante el gobierno de la Rúa de descapitalizarla también, al obligarla compulsivamente a comprar títulos del Tesoro durante la crisis de 2001. Es decir, esa fue la causa por la cual el gobierno anterior decidió nacionalizar nuevamente las jubilaciones, y era por la descapitalización que había sufrido el régimen de jubilaciones y pensiones. Pero es correr al revés. Ahí la clave era que el Estado federal pudiera de alguna forma compensar el daño que le hizo en esa época al sistema de jubilaciones y pensiones, y siempre se corrió al revés. Es decir, la idea es siempre la misma: apropiarse de los stocks de ahorro, en ese caso ahorro compulsivo que generaba la economía, para poder financiar desequilibrios transitorios de la economía. Bien, en los últimos 3 años y medio alcanzó al 71,2% de toda la deuda externa contraída por Argentina en la administración de Cambiemos, que se ubicó en los 187.000 millones de dólares. Esto lo indica el Observatorio de Deuda Externa, o de organismo dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El tema es que desde que asumió Macri se perdieron más de 133.000 millones de dólares de reserva.
En el periodo analizado, el 85,6% de toda la deuda contraída por la Argentina fueron colocaciones únicamente del Tesoro Nacional por un total de 160.000 millones de dólares. Estoy redondeando los números, ¿no? Según lo que dice este informe. Y después te voy a pedir a ver si más o menos los números que vos manejas son parecidos a esto. El tema dice que el economista que está a cargo de este ente dice que señaló que a la vez se profundiza la inestabilidad sistemática de la economía nacional, tanto para lo que resta de esta gestión de gobierno como para el gobierno que comience luego de diciembre del año que viene. Analizar el balance cambiario del Banco Central, etc. Bueno, larga todos unos números, términos técnicos que no van al caso. ¿Cómo se podría haber frenado esto, Mariano? Primero, en octubre del año pasado, cuando después de la corrida del año 2018, se abría una ventana para desarmar el desequilibrio financiero que había construido Sturzenegger. Es decir, hablo de la transformación, es decir, básicamente la destrucción de las letras del Banco Central, ¿no? Pero en realidad el camino que eligieron fue un nuevo camino de mecanismo un poco más perverso, porque evitaba las corridas o la volatilidad de corto plazo al tener las letras de liquidez estar en manos del sistema bancario. Es decir, podían ellos manejar eso en términos de una mesa y no en términos del humor del público. Pero eso tiene como consecuencia un debilitamiento del sistema financiero. Es decir, que es lo que estuvimos viendo en este último tiempo. Así que en realidad, si vamos para atrás, siempre encontramos ventanas en las cuales se pueden ir solucionando estos problemas. El más cercano es el de octubre del año pasado, donde no hubo ninguna intención por parte de las autoridades del Banco Central de desarmar el stock de letras del Banco Central, que en ese momento, cuando explota la devaluación, había sido licuada, ¿sí? Y entonces lo que hicieron fue empezar de cero con un mecanismo similar, pero con características, como te decía, más perversas, en el sentido de ahora contaminar, sino contaminar los bancos. Y por lo tanto dejar... Hola Mariano, ¿me escuchás? Generar... Sí. Sí, dale, seguí, se había cortado. Hola. Y generar es decir, esencialmente otra vez, una potencialidad de crisis mucho, mucho mayor. Esto es siempre una historia, es decir, de todos los caminos, parece que siempre elegimos el peor de los caminos porque no queremos asumir los costos de inicio de cualquier programa de estabilización. Bien, última pregunta. Aparentemente Macri está escuchando lo que dijo el año pasado Diego Giacomini, que Diego Giacomini había proyectado que el gobierno tenía que salir urgente de este tema de la LELIQ, disolverlas, necesitaba 20.000 millones de dólares para que esa bola de nieve que cada vez se agranda mucho más, no se siga agrandando. Aparentemente el gobierno ha hecho escucha de lo que ha dicho Diego Giacomini, y está desesperado ahora para que en la próxima comitiva que venga del Fondo Monetario Internacional, Argentina le vuelva a pedir dinero, ¿no?, al Fondo Monetario, y esa suma de 20.000 millones, porque aparentemente habrían decidido de hacer desaparecer las LELIQ. Primera, ¿podría darle 20.000 millones de dólares más al Fondo Monetario? ¿Y vos estás de acuerdo de que a las LELIQ hay que desarmarlo urgente? Primer punto. Lo del Fondo Monetario no lo creo plausible, es decir, sería algo totalmente extraordinario por parte del fondo. Es decir, el grado de exposición que tiene el Fondo Monetario con Argentina es mayúsculo. No creo que el board del fondo apruebe un nuevo préstamo tan importante para Argentina. Sumado a que las últimas medidas, las de corte fiscal, rompieron el acuerdo. Virtualmente significa que el acuerdo hoy entre Argentina y el Fondo Monetario está roto.
porque esencialmente hay un acuerdo sobre metas de equilibrio primario, que luego estas medidas se rompe y desaparece. Entonces, eso compromete la concreción, compromete las metas trimestrales que tiene que realizar el fondo. Y al no cumplir las metas trimestrales, la recomendación técnica va a ser esencialmente no renovar el préstamo de Argentina. Eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista político, el Fondo Monetario tiene un problema, que es la exposición con Argentina. Argentina no es Grecia, es decir, Argentina no tiene apoyo de un sistema financiero internacional muy fuerte, como era el Banco Europeo, solamente depende de las acciones que pueda tomar el Fondo Monetario. Con lo cual, que nos den 20.000 millones me parece poco probable. Podría pasar, sí, pero me parece poco probable. Con respecto al tema de las letras de liquidez, sí, urge ya tener que desarmar ese mecanismo de letras de liquidez. El mecanismo es cómo, sí, el diseñamiento de lo que me han propuesto Giacomini, y lo discutí con ellos, era canjearlos por reservas. Todavía se puede hacer algunas cosas interesantes que implican un salto nuevamente del tipo de cambio y atravesar por ahora por un periodo breve de aceleración de precios. Es decir, eso se daría a un tipo de cambio más alto del que tenemos ahora. Y es posible canjear parte de las letras del Banco de las letras de liquidez, que aproximadamente ahora representan 23.000 millones de dólares al tipo de cambio de 57. Debería ser una prioridad. Por eso digo, lo que están faltando son medidas monetarias, sumado a otras medidas monetarias, ¿sí? Igual esto es bastante complejo. La idea de ellos era canjear las letras de liquidez por las reservas, que las reservas estén a favor de los bancos, pero ahí debería hacerse un conjunto de medidas prudenciales por parte del Banco Central que pongan en disponibilidad de esos dólares para el retiro de los plazos fijos. Es decir, en última instancia lo que estamos haciendo es canjear plazos fijos por reservas. Se podrían hacer algunas otras cosas más relacionadas a eso, para mejorar un poco el perfil de elección de los tenedores de plazos fijos. Porque hoy, si tomamos el ratio entre depósitos del sector privado, sería LELIQ sobre depósitos del sector privado, las LELIQ superan en 1% al total de los depósitos del sector privado. Después hay otro punto que es, bueno, eso permitiría rescatar todos los plazos fijos del sector privado sin generarles un quebranto al sector privado, es decir, sin hacer lo mismo que en el 2001, como si fuera una especificación, donde los ahorristas perdieron, ¿sí? Ahora lo estaríamos haciendo al revés, se estarían devolviendo dólares, ¿sí? O lo que el tenedor de plazos fijos prefiera, pero en ese caso sería una buena señal. Ahora, ¿el gobierno está dispuesto a hacer esto? ¿Está dispuesto a inmolarse, pasar por un periodo en donde el tipo de cambio hoy está en 56, 57, 55? Pega un salto importante, ¿sí? No quiero decir el número porque el número es feo, digo, pero implica en los próximos 4 meses atravesar por una hiperinflación. Es decir, estos procesos no son gratuitos. Cuanto más temprano se hacían, menores eran los costos. Ahora, cualquier medida de este estilo tiene como consecuencia costos en términos de bienestar, ¿no? Bien, Mariano, muy atento como siempre. Vamos a escuchar un poco de música y yo me despido de vos y también por línea privada. Te agradezco mucho. Gracias.